Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de cómo el cristiano o la persona debe de estar sin mancha. Ahí en Santiago 1:27 la palabra del Señor dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La mancha, mis hermanos, representa un tipo de pecado. La mancha empieza pequeña y si no se cuida, se empieza a expandir. El pecado, mis hermanos, si no nos mantenemos fuera del pecado, entonces ese pecado empieza a expandirse en todo el cuerpo, en la mente, en el corazón, hasta cuando vemos que ya Satanás ha atrapado a la gente en ese pecado, en esa mancha, y ya no brilla más el cristiano o la persona. Amén. Hay manchas referidas en las escrituras. Las manchas son un tipo de imagen del pecado. En Números capítulo 28 y 29 hace 5 referencias a los sacrificios traídos al altar sin mancha. La mancha sin mancha significa, mis hermanos, puros, sin ningún tipo de imperfección. En Levíticos 13 trata sobre cómo se supone que una persona debe de lidiar con la lepra, y comienza con una mancha en la piel. Uno de los ejemplos más grandes, mis hermanos, que nosotros tenemos, que fue sin mancha, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado por nosotros en la cruz. A Él se le puso o se le imputó pecado para que nosotros, hermanos, en el futuro o en aquel tiempo o en el tiempo presente, fuéramos sin mancha delante de los ojos del Señor, a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y derramamiento de su preciosa sangre, la cual cubre toda mancha que podamos tener delante del Señor, una vez, mis hermanos, que venimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Las otras referencias, mis hermanos, sin mancha se encuentran en el Nuevo Testamento. Varias de ellas se refieren al Señor Jesucristo. La primera mención de la frase sin mancha se refiere a la vaca roja en Número 19:2, que es una imagen de Jesucristo. La vaca tenía que estar pura, tenía que estar perfecta y sin ningún tipo de mancha. Así nosotros, hermanos, los cristianos, o toda la persona que quiere agradar a Dios, debe de estar completamente sin mancha, alejada completamente del pecado, porque el pecado lo único que trae es destrucción y lo único que trae es muerte. En Números 19:2, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no hay falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Jesús fue el sacrificio perfecto porque fue sin mancha. Nosotros, mis hermanos, debemos de acercarnos al Señor. Si estamos sirviendo en la obra del Señor, si estamos sirviendo para Dios, estamos haciendo cosas para Dios, tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo lo más limpio que podamos, y si es posible, sin ninguna mancha, para que todo lo que hagamos para Él sea agradable. A veces, hermanos, pensamos que si hacemos algún tipo de pecado, el Señor nos va a perdonar. Sí nos perdona, pero ya cuando lo hacemos continuamente, es como si estuviéramos burlándonos del Señor. Más bien, hermanos, vengamos al Señor, arrepentámonos de todos nuestros pecados y dejemos de hacer ese pecado, para que seamos dignos de estar enfrente del Señor sin mancha y sin ningún tipo de cosa que podemos avergonzarnos ante nuestro Dios. Jesucristo fue un tipo de no mancha. O sea, Jesucristo no tenía ninguna mancha, ningún pecado. En Hechos 19:14, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo, lo que nos limpia, mis hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero si llevamos este cuerpo en mancha, mis hermanos, entonces de verdad aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo y se mantiene en el pecado, el destino final de los pecadores, mis hermanos, será el infierno. Pero todo aquel que pretende
llevar no mancha y lleva mancha en sí, aunque esté sirviendo al Señor, verdaderamente debería de ver en su corazón si verdaderamente ha sido salvo o solamente ha profesado de labios. Hermano y hermana que estás sirviendo al Señor, quita toda mancha de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, para que seas agradable al Señor y puedas servir y seas bendecido más y más cada día. La iglesia un día será sin mancha. Algunas de estas referencias se refieren al estado glorificado de la iglesia en el cielo. En Efesios capítulo 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preparársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando acerca de los hermanos en la iglesia, está hablando acerca de una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente quiere una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que verdaderamente, mis hermanos, esté dedicada a la obra del Señor. Una iglesia que su prioridad, mis hermanos, sea nuestro Señor Jesucristo, y no sea hacer ventas en la iglesia, y no sea tener festivales en la iglesia, o todo lo que tenga que ver con el evangelio de la prosperidad de Satanás, de hacerse de unos dólares y dejar las cosas del Señor hacia un lado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno, y lo bueno es impartirle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hacemos otras cosas que no traen beneficio a la iglesia, entonces estamos haciendo lo malo, y hacer lo malo es pecar. Una iglesia que se interesa más por hacer ventas o cualquier otra cosa está pecando, porque no está dándole la debida o el debido tiempo a las cosas del Señor. Es como reemplazar las ventas por las cosas que se tienen que hacer en la iglesia. Todo se puede hacer en la iglesia, pero siempre y cuando no se reemplacen los eventos como ganancia de almas, como prácticas para alabar y glorificar a Dios. Pero si ya lo estamos reemplazando, entonces nos estamos desviando del camino que Dios nos ha enseñado. Y si no, si se recuerdan de la historia, cuando habían unas personas que estaban dentro del templo, estaban haciendo negocios, y nuestro Señor Jesucristo llegó, se enojó, los sacó a punta de chicotazos, porque dijo que la casa del Señor no era un mercado, sino era un lugar de oración. El cristiano, mis hermanos, debe esforzarse por ser sin mancha. El cristiano verdaderamente tiene que hacer lo máximo para mantenerse fuera del pecado, porque el pecado destruye completamente el testimonio del cristiano y lo puede llevar a incluso alejarse de las cosas del Señor. La implicación en que las manchas son una referencia al pecado, o en algunos casos la mancha del pecado. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En 1 Timoteo, mis hermanos, 6:14, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro, mis hermanos, 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Gloria a Dios, hermanos. Entonces ya vemos que nosotros los cristianos debemos de estar sin mancha, sin nada que nuestro Señor nos pueda reprender. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, verdaderamente es orar, ayunar, servir al Señor, llevar el evangelio a los perdidos. Y ya dice la palabra del Señor: buscar primeramente el reino de los cielos, y lo demás se os dará. Pero si primeramente buscamos nuestro bolsillo, nuestra economía, entonces estamos en nuestras propias fuerzas, y el Señor no tendrá nada que ver con nosotros como iglesia. Pero si ponemos la prioridad a Él, entonces, mis hermanos, el Señor nos proveerá. El comportamiento de un cristiano debe de ser el mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un comportamiento digno de ser hijo llamado de Dios. Caminar de acuerdo a las escrituras del Señor. Porque el Señor dice que todo lo que hacemos tiene recompensa y no es en vano. Entonces, mis hermanos, si somos verdaderamente cristianos, debemos de tratar de no tener mancha en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser.
tratar de estar, o más bien estar alejados del pecado y hacer lo mejor que podamos hacer para el Señor. Entonces ya vimos que nuestro Señor Jesucristo fue un tipo o una persona o Dios, como lo quieras ver, el cual no llevó mancha, no llevó pecado, y se le fue puesto pecado o imputado pecado por nosotros para que no estuviéramos en el infierno. Mi querido amigo y amiga que nos estás viendo, si tú no has tomado a Jesucristo como tu Salvador, ahora es tiempo. Tú puedes confesar a Jesucristo diciéndole: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te tomo como mi Salvador, entra en mi vida, entra en mi ser, y sé que tú moriste en la cruz, derramaste de tu preciosa sangre para que el día que yo muera esté en tu presencia por fe. Eso es lo que tú puedes hacer, mi hermano, mi amiga, mi amigo, que nos estás viendo, para que el día que tú mueras estés en la presencia del Señor. El arrepentimiento, mis hermanos o mis amigos y amigas que nos están viendo, es el dejar de hacer las cosas que no le agradan al Señor. Espero que esta pequeña lección de qué es estar sin mancha o sin pecado haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.